Te vas a ver con el gobernador de Jujuy, el contador Morales, Sí. el carcelero de Milagro Sala. ¿De qué van a hablar? La verdad que cuando hablamos con Morales el tema Milagro Sala sale siempre, porque él sabe lo que yo pienso. Yo creo que fue la primera víctima de un sistema que después iba a terminar encarcelando preventivamente a todos los opositores. Y no lo digo ahora, lo digo desde hace muchos años. Y he tenido gestos elocuentes en ese sentido. Pero ahora es presidente. Y seguramente lo hablaré también. Seguramente lo hablaré también. La vez que me reuní con él se lo planteé. Él me planteó que había sentencias judiciales. Yo me he ocupado de la causa y de seguirla. Sé que ha habido procedimientos cuestionables, así que cuando lo vea le volveré a plantear mi preocupación con el tema. Siempre nos queda la tranquilidad, entre comillas, que eso va a tener una revisión última, ¿no?, en la Corte Suprema. Y si lo que digo es correcto, la Corte podrá resolver las arbitrariedades que se han cometido. Lo que sí, Morales sabe que ese tema no está ausente en las charlas, porque lo hablamos cada vez que nos hemos visto, que ha sido una. ¿Y cómo lo toma? Bueno, él tiene su tesis, ¿no? Su tesis es que la justicia funciona independientemente, que ha tenido... La justicia que él armó. Bueno, eso yo se lo he comentado también a él. Armando una Corte Suprema, aumentando de 5 a 9 miembros y designando entre los nuevos a 2 de los diputados que votaron la ampliación. Él que sabe, votan a la mañana y asumen a mediodía. Él sabe lo que piensa, sobre esos temas y sabe que para mí sigue siendo una preocupación Milagro. Pero ya además es una cosa increíble porque uno no se da cuenta, pero lleva más de 4 años presa. 4 años se cumplen esta semana. Claro, es una cosa increíble, Esta semana se cumplen 4 años. Por eso digo, es una cosa increíble. Es muy injusto. Como me preguntó el otro día un periodista, ¿no?, que me preguntaba si a mí no me llamaba la atención que recuperaran la libertad. Y yo le decía, lo que me llama la atención es que ustedes no se hayan preocupado porque por la hayan gente perdido de la manera en que la perdieron. Claro, durante tantos años presos sin condena. Y nunca se preocuparon ustedes por eso. Esas son las cosas que a mí me afectan de cómo funciona el Estado de Derecho en Argentina y cómo muchas veces los medios lo reflejan o lo toman. Ahora, la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de intervenir porque hubo ya varias veces que llegaron recursos a la Corte Suprema y no mostró mucho interés. ¿Pero la Corte no fue la que dispuso la detención domiciliaria? Bueno, la Corte a raíz de un planteo de fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema lo ratificó, sí. Pero bueno, la prisión después dentro de todo fue un alivio, ¿no? Dentro de todo fue un alivio. Sí, claro, por supuesto. Y con la Corte Suprema, ¿qué pensás vos? La última vez que hablamos no eras partidario de la ampliación de la Corte y yo creo que no hay solución sin ampliarla porque está trabada la situación interna entre distintas personalidades muy conflictivas entre sí. ¿Cuándo te vas a ocupar del tema? Nosotros nos estamos ocupando ahora de la reforma de la justicia federal. Hay un segundo punto que me preocupa, que es poner en marcha el sistema acusatorio cuanto antes. Porque creo que eso va a ser muy bueno. Pero no quiero escapar a tu pregunta. Yo la verdad es que estoy viendo cómo encarar el tema de la Corte. Yo entiendo que las personalidades de los miembros de la Corte por ahí hace dificultoso la obtención de fallos, pero también es justo decir que la Corte se expedió en 24.000 casos el último año. No es poco, ¿eh? Y que en los últimos meses se han ¿Cuántos 280? Y debe ser la mayor parte. 22.934. Pero igual son 24.000 casos analizados, ¿no? Pero lo que digo es que... O no analizados. Sí, bueno. En 280, ahí hay un tema de constitucionalidad. Ahí hay una discusión sobre... ¿Cómo se puede rechazar un recurso sin explicar por qué? Ahí hay una cuestión. Básicamente, el 280 lo aplican siempre pensando en una idea, que es que no hay sentencia definitiva.
Entonces en el medio hay un montón de planteos por arbitrariedad ocurrida en procesos y dicen, no, como no hay sentencia definitiva no lo voy a analizar. Mi opinión, voy a hablar como abogado, porque acá me empiezan a decir que como soy presidente no puedo opinar estas cosas, pero se me hace difícil. No, podés opinar, pero lo que no podés decir lo voy a decir como abogado. Eso no podés. Bueno, pero sos el presidente, tenés que hacerte cargo. Lo que digo es que me parece que la historia demuestra que es necesario que se analicen las arbitrariedades en los procesos. Porque si no, ocurre que reciben procesos a 23 años de iniciado, caso Menem, y se producen enormes injusticias, como un fallo que la Corte sacó el mes pasado, que eran dos chicas, dos mujeres, condenadas a 11 años de prisión por un homicidio, y los absolvió la Corte por carencia total de pruebas. Después de 11 años de prisión. 11 años de prisión. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a decir, señores, no pueden ustedes decir que no van a intervenir por arbitrariedad cuando en el proceso se producen irregularidades manifiestas. Y es lo que francamente creo, ahora, volviendo al punto de inicio. Ahora, el 280, modificar eso implica una modificación del Código de la ley Civil, y más que nada del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. No, de la ley de recurso extraordinario. Y de la ley de recurso extraordinario. Eso es lo que tendríamos que modificar. Pero también tendríamos que ver tendríamos que ver varias cosas. Para eso sería ampliar una transformación muy importante. Sí, claro. Pero ampliar el número también supone un montón de temas, ¿no? Qué sé yo. Pensemos que tenemos 5 miembros que, según decís vos, por su personalidad son difíciles de conciliar. Entonces nombramos 4 más. ¿Qué nos garantiza que 9 van a conciliar su personalidad? Poco y nada. Si, como alguna vez pensé, dividiéramos en salas, ahí tengo un artículo de la Constitución que me hace un poco de ruido, que dice, la Constitución dice, una Corte Suprema resolverá. Es una Corte Suprema dividida en salas. Claro, pero ¿qué quiere decir? Lo que no prohíbe... ¿Qué quiere decir? ¿Que una sala preopina y todos adhieren? ¿O que una sala resuelve? Son todas cosas que tenemos que ver. Lo que sí creo es que deberíamos revisar si es el mejor modo de funcionamiento el que hoy la Corte tiene. Eso creo que deberíamos pensarlo. Por ahí la conclusión es que tiene que seguir funcionando así. No, el ejemplo que diste del 280... No, eso es claro, eso es otro tema. Y además hay un tema de fondo, y es que el 280 es una sentencia que no, sin fundamento. Sí, claro. Y eso es antirrepublicano. Sí. La sentencia tiene que tener fundamentos. Sí, igual el fundamento implícito es que no es sentencia definitiva. No siempre. Hay 280 que se aplican. No es porque no sea sentencia. Es porque el 280 generalmente se aplica porque las condiciones del recurso extraordinario no se dan. Y generalmente la condición implícita siempre es que no es sentencia definitiva. Pero no va en desmedro de lo que vos decís. Porque lo cierto es que terminás con esas realidades, con juicios de 30 años, y como esperás la sentencia definitiva, no resolviste después. En el año 30 tenés que revisar lo que se hizo el primer día. Es tremendo. Es tremendo que eso pase. Ahora, vos hablabas de la reforma de la justicia federal. Yo veo que hay un ánimo de resistencia y que están preparando las lapiceras para firmar cautelares, para oponerse. Bueno, yo no sé, yo espero que todos entiendan que lo que nosotros necesitamos es hacer que esto funcione bien. ¿Y están trabajando? Estamos trabajando y esperamos ¿Están hablando? Es un tema para mandar extraordinarios, inclusive, ¿eh? Ya lo tenemos muy avanzado. No, pero digo, si están trabajando sobre la actitud de los jueces para que entiendan la necesidad, no, para que cierren la lapicera. Yo la verdad, lo que quiero que todos entiendan es que así no estamos funcionando bien. Como yo siempre digo, estas cosas que uno propone no las hace en desmedro de alguien, las hace en favor de todos. Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad no es justo. Yo ya no hago más nombres porque como soy presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento.
Yo no sé si es un par de jueces federales o es una forma de funcionamiento. Es un sistema judicial hoy en día. Hoy es un problema sistémico. Es estructural. Hoy es un problema sistémico, claro que sí. Pero hay jueces federales a los que uno tiene que dejar a salvo. Y ahí yo creo que hay algo que ocurrió cuando vos eras jefe de gabinete que tiene cierta importancia, y es la utilización del servicio de inteligencia como auxiliar de la justicia. Que eso lo fomentó Néstor cuando vos eras jefe de gabinete, porque estaba preocupado por la ola de secuestros en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y a partir de ahí se fue extendiendo, digamos, La verdad que eso sirvió de excusa para que se genere un vínculo espurio entre el sistema judicial, entre el Poder Judicial y el sistema de inteligencia. En verdad eso fue producto de que efectivamente, fundamentalmente en el caso de Bloomberg, la Secretaría de Inteligencia de entonces resolvió el caso. Lamentablemente terminó con Axel Bloomberg muerto, pero el caso fue resuelto, se encontraron los autores, y ahí hizo un trabajo muy profundo, y en muchos secuestros la CIDE trabajó bien. El caso del padre de Pablo Echarri, me acuerdo también, trabajaron mucho y trabajaron bien. Entonces nos llevó a nosotros a pensar que ellos podían auxiliar a la justicia en esos temas. Ese auxilio después se convirtió en algo espurio, claramente se convirtió en algo espurio. Entiendo que esa facultad, esa función va a ser transferida al Ministerio de Seguridad, ¿no? ¿Cuál función? La función de auxiliar de la justicia en caso de claro, delitos. Eso no es un tema de inteligencia. Pues la inteligencia en Argentina no es para hacer inteligencia interna, y la inteligencia criminal es inteligencia interna también. Eso lo tiene que hacer al Ministerio. Exactamente, al Ministerio de Seguridad. Eso es algo que estamos trabajando con Sabina Fredrich. Mucho. Va a ser así eso. Debe ser así. ¿Cuánto tiempo dura la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia? 180 días creo que es. Y después de esos 180 días, ¿dónde va a parar la Inteligencia Estratégica Nacional? Bueno, eso es algo que le he pedido a Cristina Camaño que podamos resolver juntos, porque tampoco sé muy bien qué es lo que tenemos ahí adentro. Ahí tenés otro caso. Llega y se da cuenta que en el último mes de arriba efectivizan 500 agentes nombrados por ellos. Que ahí hay de todo, obviamente. Nosotros ahí tenemos que ver bien cómo eso funciona. Yo la idea que tenía era que la inteligencia criminal vuelva al Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar siga funcionando donde está, y que la inteligencia estratégica, en algún momento pensé que podía pasar a Cancillería, pero me parece que no es una buena idea mezclar la relación diplomática con la inteligencia. Y entonces allí podría seguir funcionando la inteligencia estratégica, que es la inteligencia externa. Ver qué riesgos padece la Argentina frente a lo que pasa, ¿no? Es cierto que no es buena idea mezclar inteligencia con relaciones exteriores. ¿Y por qué culto están relaciones exteriores? Bueno, siempre estuvo en relaciones exteriores su justicia, siempre estuvo en uno de los dos lados. No me hagas preguntas difíciles, no tengo idea. No sé por qué está allí, pero históricamente estuvo siempre en uno de los dos ministerios. A ver, bueno, entonces te voy a hacer preguntas fáciles, entonces. ¿Cómo viene la baja de la tasa de interés que fija el Banco Central de acuerdo a las facultades que le da la Carta Orgánica reformada? Viene bajando sostenidamente. Llevamos bajados alrededor de 8 o 9 puntos y tenemos que seguir bajándolos. Y vamos a seguir bajándolos. Y la idea... Todavía están por arriba de la inflación. Nosotros queremos seguir bajando eso. Queremos seguir bajándolo. Es fundamental eso. Y sí, eso también es parte de la reactivación económica. ¿Quién toma créditos con tasa del 60%? Nadie. Ahora, hay cosas que también pasaron, que pasan desapercibidas, pero, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tuve, cuando fui a la noche del 24 de diciembre a San Cayetano, me llamó la atención porque 3 o 4 personas que estaban allí cenando, gente grande, me plantearon la preocupación por los créditos del ANSES. Y ahí me di cuenta de la dimensión del problema.
Claro, porque estos tipos han endeudado a toda la población. Exactamente. Pero es una manera de fomentar el individualismo, el sálvese quien pueda. Exactamente, pero además al sector más débil de todos, que es el de los jubilados y de los de que tienen la UH. Es tremendo eso. Ahora, endeudarse para comer, para comprar los nosotros remedios. ahí también dimos 90 días de espera y una baja sustancial de la tasa, que yo le he pedido a Banoli que lo baje más si puede. Eso significó para los jubilados una mejora, para los jubilados que tenían en créditos, una mejora del 8%, y para los de la UH del 12%. Ese es dinero que les queda en el bolsillo para poder consumir mejor. Y durante 3 meses dejan de pagar. Nosotros tenemos que tender a bajar la tasa de interés, mucho más todavía, mucho más. Por eso también estamos, esto que yo te decía de liberar encajes con sentido productivo, es liberar encajes con sentido productivo y a tasa más baja. El tema de la tasa también tiene mucha importancia en el tema de la deuda externa. Bueno, por eso también nuestro cuestionamiento a muchas provincias que están tomando créditos a tasas muy altas, porque eso también nos condiciona. Provincias que toman créditos avalados con regalías y pagan 8 puntos de tasa. Entonces, ¿cómo es eso? En un momento en que la tasa no internacional lo paga, es neutra. Y neutra e incluso negativa. Negativa en algunos casos, como Alemania está, Japón, claro. Está cobrando para recibir depósitos. Claro. Ahora, usted está tratando de conseguir de los acreedores y del Fondo Monetario una suspensión de los pagos por un lapso que según las fuentes es de 2 o de 4 años. Creo que en una conversación previa me dijiste que la aspiración era 4 años. Ahora, ¿qué pasa con los intereses si se suspenden esos pagos durante 2 o 4 años? Eso es parte de ¿se capitalizan o no? Claro, esa es parte del debate que tenemos, de la discusión que tenemos. Lo que acá todos tenemos que entender es lo que nos ha pasado. O sea, nosotros estamos en la situación en la que estamos esencialmente por culpa del gobierno anterior, pero con un partícipe necesario que se llama Fondo Monetario Internacional, que cuando el sector privado le dijo a la Argentina no te presto más porque no me podés pagar, él vino y le ofreció 57.000 millones de dólares. Con esos 57.000 millones de dólares pagaron parte de la deuda que se la terminaron llevando, o sea, cobraron la deuda y se la llevaron del país y nos dejaron lo que nos dejaron. El fondo tiene responsabilidad en esto que ha pasado. Y lo que todos son conscientes es que en la Argentina, en la situación en la que está, difícilmente pueda cumplir sus obligaciones. ¿El fondo asume esa responsabilidad? Bueno, yo no Porque sé si todos sabemos, es una frase muy simpática y me siento involucrado por esa frase, pero ¿Cristalina lo sabe también? Yo tengo la impresión que ella tiene una mirada un poco, o pretende imponerle una mirada más innovadora al Fondo Monetario. Y yo tengo el deseo, la aspiración, si querés, a que este nuevo fondo admita lo que el fondo anterior hizo. Porque lo que le pasó a la Argentina no es como dice Christine Lagarde, de que vieron cómo es ese país, que siempre tiene problemas. No, no, no. Ustedes vinieron a poner plata para sostener a un gobierno. Financiaron una campaña política a costa de todos los argentinos. Cuando el mercado había dicho no le prestemos más a ese gobierno porque no nos va a devolver la plata. Entonces, yo creo que las cosas un poco han cambiado, las miradas han cambiado un poco en el fondo. Y por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del fondo nosotros podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar. Ellos han visto de muy buen modo la idea del control de precios, del pacto social, del control salarial, de todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora. Lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía. En épocas de Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, no lo hubieran visto con simpatía, lo hubieran visto de un modo crítico. Entonces, a mí me parece que hemos tenido un buen inicio.
pero me parece que queda mucho por delante. Y la verdad es que trato de hablar poco del tema fondo y del tema negociación, porque es una negociación y no hay que mostrarle las cartas, simplemente. Muy razonable, muy razonable. He visto que los trolls del gobierno siguen funcionando, del gobierno anterior. Sí. ¿Y cómo? Siguen funcionando aceleradamente. Y la semana pasada vi un post de un señor con una foto, un señor de 60 y pico de años, que dice que el ministro Guzmán anunció a la agencia Telam que van a disolver las Fuerzas Armadas porque consumen una parte muy grande del producto, del presupuesto. Un disparate mayúsculo, un disparate mayúsculo. La Fuerza Armada lo que tenemos que hacer es hacerla funcionar bien, simplemente. Tenemos que tener un buen ejército, una buena armada y una buena fuerza aérea. Y yo creo que tenemos ahora una generación de oficiales que tienen esa vocación. Y hay que hacerlo bien. A nadie se le ocurriría seriamente prescindir de las Fuerzas Armadas, y menos por un móvil económico. Pues yo voy a decir que tenés un móvil pacifista, por ahí te puedo entender, qué sé yo. Yo no lo tengo. Pero, por dicho, soy pacifista, pero no tengo esa idea de sustituir o eliminar a las Fuerzas Armadas. Pero decir una cosa así es una cosa delirante. No, es claramente un troll, incluso no me acuerdo ahora el nombre. No, pero yo inclusive... El nombre, el apellido era una palabra que en inglés quiere decir algo, no me acuerdo ahora, pero... Pero inclusive lo que hemos visto con el tema Venezuela. Primero salió diputados de la oposición a reclamar qué posición vamos a tomar nosotros. Salimos con un comunicado que dijimos lo de siempre. Nosotros necesitamos que se recupere el diálogo en Venezuela para que Venezuela vuelva a recuperar la plena vigencia de los derechos, la plena institucionalidad, para que no haya discusión sobre este punto. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro esfuerzo. Dijimos expresamente que son cuestiones internas de un país y que solo queremos colaborar, y terminaron diciendo que condenamos, que lo glorificamos a Guaidó y condenamos a Maduro. ¿Quién terminó diciendo eso? Los medios. Remember Fabiola. Es increíble, porque en todo caso mi crítica, o la crítica que lleva el mensaje, es a todos, pónganse de acuerdo ustedes, ese es el mensaje. Ahora, tienen que designar las nuevas jefaturas de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Durante el gobierno de Macri, el jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado hijo de una candidata a vicegobernadora de Bussi en Tucumán. Mirá vos. Está en función hasta el día de hoy, el general Sosa. Y jefe del ejército fue designado el general Pascualini, yerno del coronel Atos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, y cuya esposa, hija del coronel Renes, es una activa militante en las redes en contra del proceso de memoria, verdad y justicia. Mirá vos. En la nueva elección de autoridades de las Fuerzas Armadas habrá el cuidado que no tuvo Macri para que no ocurran estas cosas, supongo. Yo quiero una Fuerza Armada integrada a la democracia. Y en verdad la única forma de integrarse a la democracia no es conspirando contra la verdad y la justicia. La verdadera democracia es la que se hace cargo de la verdad y la justicia, de donde hace cada uno que haya sido responsable de las atrocidades que se cometieron se haga responsable. Eso no lo digo ahora, eso es lo que siempre he creído. ¿Qué va a pasar con el Consejo Económico y Social, que fue tan anunciado? Vamos a mandar la ley ahora en enero. Tenemos la ley ya hecha, va a ser parte de las cosas que mandamos extraordinarias. Yo creo que es muy importante eso, porque vamos a poder discutir políticas de futuro de otro modo, saliendo un poco de la coyuntura. Me parece que es muy importante que lo hagamos. Y es muy importante que todos tengan conciencia de la importancia que tiene eso. ¿Quiénes lo van a integrar? El Consejo pretende que estén representados de acuerdo a la temática todos los sectores involucrados, con una conducción que tendrá una presidencia que esté más allá del gobernante de turno, o sea, que tenga un mandato que exceda al mandato del presidente.
Y la idea que tenga acuerdo del Senado, o sea, que tenga una serie de formalidades para que la opinión y el hacer, el decir y el hacer del Consejo tenga mucho peso. No creo que tengan que estar en el Consejo los legisladores, porque precisamente los legisladores son los que tendrán que tratar las propuestas del Consejo en gran medida. Pero tienen que estar los actores, tienen que estar los actores. Si hablamos de educación, tendrán que estar los maestros, tendrán que estar el ministerio, tienen que estar los actores. Hay una versión que dice que el presidente del Consejo va a ser un señor cuyo nombre empieza con R y termina con Roberto Labaña. No, a mí me encantaría que él fuera, pero no. ¿Y a él? A mí me encantaría, yo con Labaña siempre digo lo mismo, tengo un respeto enorme. Es un hombre, yo conozco dos personas a las que vos le das un problema y te traen 3 soluciones. Una de esas personas es Labaña. ¿Y la otra? Moroni, Claudio Moroni. El ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo. Vos le das un problema y te traen 3 soluciones. Son gente de una capacidad singular, que además tiene una mirada sobre lo que le pasa a la Argentina muy parecida a la nuestra. A mí me encantaría que él se sume, pero me excede, depende también de su voluntad. Hay mucha gente que estuvo cerca de él que nosotros hemos sumado al trabajo. Empezando por su hijo. Pero su hijo vino por su mérito. La verdad, esto quiero aclararlo, nunca Roberto me pidió por su hijo. La verdad es que Marco tiene mérito propio. Fue una decisión mía de buscar un economista que no fuera parte del gobierno, que orgánicamente no perteneciera a ninguna fuerza nuestra, y decirle, hacete cargo de las estadísticas con toda cristalinidad, con toda transparencia. Pero hemos sumado gente que estaba trabajando con Roberto, 2 directores del Banco Central y gente cercana a Roberto. Nuestro embajador en Portugal es alguien cercano a Roberto, que los hemos incorporado para trabajar porque hay gente valiosa, básicamente. Y para ampliar la base de sustentación del gobierno. Sí, también, pero yo la verdad es que yo valoro mucho a Labaña, valoro mucho, más allá de que él sea parte del nuevo gobierno, quisiera siempre poder tener la oportunidad de llamarlo por teléfono y escucharlo. Contame 5 cosas que hayas consultado con Cristina desde que asumiste la presidencia. No, 1000, todo. No, contame 5. No, el tema de la AFI, mucho de economía, la ley de emergencia, yo te diría que yo hablo casi todo. Faltan 2. No, pero las hay, Faltan 2. Las hay. En su momento consulté con ella cuando hablamos del tema de incorporar a algunas personas como Catopodis o como Cabandier, lo hablé con ella. El tema con el fondo, las conversaciones que tuve con Cristalina, las conversaciones que tuve con Trump, la verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina. Es imposible. Es imposible. Yo a veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante 8 años, ¿prescindirías? Si además ese alguien es una persona que fuiste su amigo, que nos distanciamos y que recuperaste la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías? Yo no sé por qué tanto lío. Y si además es Cristina. Claro, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? Lo raro, lo imperdonable sería que no la consulte. Sería un soberbio, sería un necio, sería un negado. Yo ningún lío, te pregunto. No, claro. ¿Qué cosas concretas conversaron? Pero te digo, son muchas más que las 5 que te dije. Yo esa cosa cuando decís decime 5 te cuesta ubicarlas. Pero son muchas más, son muchas más. Porque me importa su opinión. Porque aporta, Cristina aporta, no resta, aporta, definitivamente aporta. No tengo dudas de eso. A veces, por ejemplo, también me generan cosas. Hoy leía en Clarín que decía Cristina intercedió por Axel. Y dije, pues Cristina está en Cuba. Y leo, Cristina le dijo a Alberto Fernández que arregle. Y la verdad es que ayer nos juntamos con Axel, le pregunté qué era lo que le estaba pasando, le pregunté cómo puedo ayudarlo, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es el 40%
del Producto Bruto Argentino. Bueno, pero vos tenés que tener en cuenta que primero Clarín había dicho que vos no estabas ayudando a Axel. Es una cosa insólita. Y ellos te arman una historia, entonces hoy te ponen un ladrillito, mañana te ponen otro, y al cabo de una semana tenés una pared que no sabes de dónde salió. El día del debate, en diputados y en el Senado, de esta famosa ley, Axel estaba cenando acá conmigo. Esto es un disparate, es un disparate. Y hoy te preguntás, ¿qué ganan diciendo esto? ¿Qué ganan diciendo que Axel es una cosa y yo soy otra? Yo no entiendo eso. Y generan malestar, generan recelos. Yo la verdad es que creo que es el ánimo de todos, pero acá habla en nombre propio. Pero la verdad es que yo me he dado cuenta que el modo es trabajar juntos, seguir juntos, que cuando nos separamos, nuestra división le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo aprendí 2 veces, no me pasa. Me parece que Cristina también aprendió. Yo creo que sí. Todos aprendimos. Yo que he hablado con los dos, creo que están parejos en eso. Todos aprendimos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha tenido algunas actitudes críticas respecto de la ministra federal, de Sabina Frederick. ¿Cómo viviste eso vos y qué pensás al respecto? Que sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires, básicamente, que ahí tiene muchos problemas para resolver. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Exactamente lo que yo creo. Cuenta con todo mi aval, cuenta con todo mi apoyo, estoy seguro que está en la senda correcta. El resto son opiniones de alguien. Bueno, y ahora, para terminar, te hago la primera pregunta. ¿Cómo evaluás tu primer mes de gobierno? No, siempre lo evalúo críticamente, porque soy por naturaleza crítico. Pero creo que pusimos todo el empeño y todo el esfuerzo. Y si vos revisás, en un mes nosotros cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Yo me acuerdo cuando fuimos a la primera reunión del Grupo Calafate, que en ese momento estaba muy en boga el problema de la corrupción del menemismo. Y el Bebe Rigui dijo una cosa que a mí me quedó grabada siempre. Dijo, no hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario. Yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo exactamente lo que dije. ¿Y saben? ¿Quiénes saben que estoy haciendo lo que dije? Los jubilados, los que pagan más impuestos, también lo saben que se los dije. Los que trabajan también saben que se los dije, me iba a ocupar de ellos. Que iba a volver a promover el consumo, que iba a cuidar los precios para que se termine este desbande de ganancias extremas por parte de los supermercados y la industria agroalimentaria. Yo la tranquilidad que tengo es que en este mes pusimos todo el empeño, todo el esfuerzo. No hemos defeccionado en ninguna de nuestras promesas y vamos a seguir en ese rumbo. El tema de los precios que mencionaste, la inflación, que es la contracara, ¿viste? Vos aumentás esto, aumentás aquello, y después lo que hay que ver es que eso no se lo coma un aumento de precios, ¿no? Y vos planteabas el hecho de la gran concentración que hay, la gran monopolización que hay en cosas esenciales. ¿Se pueden controlar los precios sin atacar el tema de la concentración y la falta de competencia? Es que yo, es una discusión vieja que tenemos siempre y que ahí es un tema que tengo que resolver. Nosotros tenemos los instrumentos legales para resolver eso. Para eso, la Comisión de Defensa de la Competencia es un instrumento formidable para poder resolver ese problema. Formidable. Y nosotros tenemos que usarlo, simplemente. Y ahí tenemos un problema, porque una cosa es que se te concentre, que no es bueno, ¿no? Pero la producción de lámparas de luz. Y otra cosa es que se te concentre la leche o el pan. Eso es un problema, Entonces yo ahí creo que nosotros tenemos que tener un esquema que nos permita, donde hay mucha concentración, fijarle límites a las ventajas que saca el concentrador. Y todo lo que podamos hacer... Golpearlo impositivamente. Exactamente. Y todo lo que podamos hacer además por abrir el juego a otros. Yo de eso estoy convencido. Estoy convencido.
¿Está designado ya el titular de la Comisión de Defensa de la Competencia? No, ahí tenés, ese es otro problema. ¿Y el Tribunal de Alzada? ¿El Tribunal de Defensa de la Competencia? ¿Está no, conformado? no está ninguno de los dos, ni la Comisión ni el Tribunal, ninguno de los dos. Porque ese es un déficit que arrastra a varios gobiernos. Sí, claro, por eso quiero elegirlos a conciencia. Labaña no quería constituir el tribunal, pero prefería manejarlo desde la comisión. Claro, él trabajamos siempre con la comisión, es cierto, eso es verdad. Pero no, pero hay que hacerlo, porque es una herramienta que existe, esa es la verdad, y que te ayuda a resolver estos problemas, Horacio. No tiene sentido no hacerlo. Lo que pasa es que hay que buscar también, pues tenemos que buscar personas equilibradas, que no tengan vínculos con los que pueden ser afectados por la acción de las comisiones. Tenés que buscar gente muy distante del conflicto, ¿no? En el sentido de que no tenga ningún tipo de involucramiento previo. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Kirchner, cuando vos eras jefe de gabinete, Kirchner recibió una información sobre un macroeconomista muy especializado en el tema de cadenas de valor y decidió que fuera contratado por el Estado. Y luego la Secretaría de Comercio jamás le consultó, jamás le pidió que hiciera nada. Porque creo que durante mucho tiempo nadie valoró el problema de la cadena de valor. Y hoy es el tema. Hoy es el tema. Ver cómo a medida que un producto, desde que sale del productor hasta que llega a la góndola, va sumando valores y va sumando costos y cuánto termina valiendo finalmente. Claro, ¿Y dónde está la ganancia de cada uno? Eso lo sabía Néstor en el año 2003. Sí, Han lo pasado que sí, 17 años, lo no que se sí, ha corregido. no, pero Cristina lo hizo también en su época. En su momento Cristina ¿sabés con quién? Con Patricia Bacanarvaja lo trabajó mucho. Con Patricia, sí. Lo trabajó mucho seguramente. Ahora es imperioso hacerlo. Y vuelvo a repetir, no es en contra de nadie, es simplemente en favor de todos. Porque hay alguien en esa cadena, hay partes que llevan unas ganancias exorbitantes. Y eso hay que revisarlo. La Argentina es el único país, Horacio, que los planes de negocio se hacen a 5 años vista. Y la rentabilidad tiene que ser altísima porque quieren recuperar en 5 años la inversión hecha. Es el único país del mundo. En 5 años es el largo plazo. Sí, 5 años es larguísimo plazo, claro. Es así. Por eso, esa cultura tenemos que cambiarla nosotros, claramente. Te deseo de todo corazón Gracias, que puedas hacerlo. Muchas gracias. Te agradezco.